A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Plantar tomates en el balcón, lechugas en un rincón del patio o zanahorias en la azotea. Las huertas, que durante siglos estuvieron muy asociadas al Montevideo rural, a las casas quinta o al interior, hoy proliferan en las ciudades, incluso en apartamentos pequeños y hasta en la parte más alta de edificios de oficinas. La tendencia a plantar uno mismo los vegetales que después va a consumir se ha afianzado en varios sectores de la población y con infinidad de objetivos, desde tener un nuevo hobby, pasando por la búsqueda de una alimentación más saludable o simplemente la procura de el afloje, el desestrés. Pero además, las huertas están avanzando como herramientas educativas en las escuelas e incluso en las cárceles, donde son usadas para entretenimiento de los reclusos, pero sobre todo capacitación, pensando en emprendimientos futuros con salida laboral. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay detrás de este desarrollo multifacético de las huertas? ¿Cuál es el futuro de esta actividad? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con tres invitados que están muy metidos en esta movida. Saludo en primer lugar a Laura Rosano, ustedes la conocen, chef, productora agroecológica, autora de recetarios, dicta talleres de huerta en la Escuela Autosustentable de Jáuregui Berry. Laura, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde te encontramos esta mañana? Acá en La Chacra, yo estoy en San Luis Norte, hacia Piedras de Afilar. Vivo acá con mis hijos en mi chacra. Sigo con los saludos. Horacio García, analista en marketing, integrante del equipo de Huerta en Casa, una empresa que desarrolla huertas y composteras en diferentes espacios, por ejemplo, casas, apartamentos, azoteas, chacras. Además dictan cursos y talleres, se han metido en la implementación de huertas en cárceles también. Horacio, bienvenido. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Todo bien? ¿Dónde estás tú? Contale a los oyentes. Estamos acá en Huerta en Casa, justamente, en el invernáculo. Y bueno, nada, disfrutando de una linda mañana acá. ¿Eso es en la zona de Camino Carrasco? Esto es Carrasco Norte, va así, al norte de Camino Carrasco, cerca del Portones Shopping, por ahí atrás del Portones Shopping, por ahí. Y el tercer saludo es para Marcelo Irigoyen, técnico agrario, docente de huerta en la Escuela Agraria de la UTU Durazno, asesor del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Durazno. En coordinación con el MIDES, Marcelo está participando en el armado de una huerta para madres solteras y mujeres víctimas de violencia de género en el predio de la Sociedad Rural de Durazno. Marcelo, también bienvenido. Buenos días, Emiliano. Un gusto poder compartir contigo y la audiencia las experiencias que estamos viviendo acá en el centro del país. Tú estás en Durazno mismo, ¿no? En Durazno mismo. Empezamos. Las huertas no son un fenómeno nuevo en Uruguay, hay toda una tradición en las famosas quintas de campaña, herencia de los inmigrantes italianos y españoles. Entonces, ¿cómo explican ustedes lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, este crecimiento de las huertas en general? ¿Qué es esto, una moda? ¿Quién contesta primero? Horacio dice que no, así, con la cabeza, enfáticamente no. A ver. No, nosotros desde que empezamos con esto de las huertas con Huerta en Casa hace 6 años, siempre nos preguntan si esto es una moda y nosotros medio que nos enojamos, pero no nos parece para nada una moda. O sea, bueno, ya pasaron estos años y esto sigue creciendo día a día. Nosotros lo que creemos es que es algo que llegó para quedarse, es una tendencia. La gente cada vez está más consciente de la alimentación, quiere tener estos nuevos hábitos más saludables en todo aspecto, desde el deporte, desde la alimentación, desde todo lo que hace, de la meditación, de cada vez las personas quieren conectarse más con uno mismo y con cosas buenas. Entonces nosotros creemos que esto es una tendencia que cada vez va a ser más fuerte, por suerte, para el mundo, digamos. Laura, ¿tu respuesta? A ver si con el micrófono, ahora sí. Bueno,
Más o menos. Yo creo que sí es un poco de moda, que a veces las modas está bueno impulsarlas. Yo como cocinera soy consciente de que la gastronomía y los cocineros también están de moda. Lo que pasa que ese tipo de herramientas hay que tratarlas de usar a nuestro favor, los que trabajamos por estos temas. También las huertas han sido como el salvavidas de todas las diferentes crisis económicas que ha tenido este país. Si no nos olvidamos, yo soy capaz que soy más vieja que Horacio, pero la crisis grande del 2000 aparecieron varias huertas, pero las huertas eran para salvar la olla, ¿no? Para poder comer día a día. Y ahora con esta nueva crisis que se está asomando desde el año pasado, también hubo un impulso muy grande de las huertas, tanto en las ollas populares, en los merenderos, como parte también de subsistencia a la falta de alimentos frescos. Así que como que yo creo que tiene como varias ramas, varias consecuencias la aparición de huertas, y que falta muchísimo para que la huerta en sí sea una herramienta, no solamente para salvar la olla, sino que sea una herramienta educativa y una herramienta social que nos puede salvar también de muchas, no solamente la alimentación, sino también la parte de vínculos y demás. Y Marcelo, a partir de tus años en este tema, ¿qué impresión tenés? ¿Qué estás viendo? Es bravo cuando ya han dicho muchas cosas, pero bueno, voy a contar algunas cosas. Lo primero que yo siempre trato de centrar cuando empiezo a hablar de huerta, incluso trabajo en un liceo privado acá, donde quisieron hacer un taller de huerta, y la única forma era prácticamente hacer una instrucción obligatoria de huerta. ¿Cómo? Para que los chiquilines... Claro, porque si poníamos como taller optativo la huerta, seguramente los chiquilines no iban a ir. Entonces decidimos que tenía que ser una instrucción obligatoria, y realmente los chiquilines se fascinaron. Entonces, a mí la preocupación más grande que tenía sobre la huerta, yo soy amante de la huerta, puedo contar de cuándo arrancó mi gusto por la huerta. Yo adoraba a Chanquete, Chanquete era un marinero de una serie Verano Azul, de ya del año 82 más o menos, y él tenía una huerta espectacular, y yo adoraba su huerta, y como que desde ahí nació mi gusto por la huerta. Pero hay cosas que, por ejemplo, en Uruguay el consumo de hortalizas y frutas está en 200 gramos, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de 400 gramos de frutas y verduras por día de consumo. Y eso es más grave en el interior que en la capital. O sea, hay mayor acceso a frutas y verduras en la capital que en el interior. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de fomentar la huerta y tratar de que la huerta empiece a gustar a las generaciones más jóvenes, que es lo más difícil. Entonces, este es nuestro desafío, tratar de que nosotros, por ejemplo, la mayoría de la gente que hace huerta en el interior son gente que ya tiene sus años, y bueno, hoy lo que hacemos es tratar de buscar esas nuevas generaciones. Yo lo hago a través de mis alumnos en la escuela agraria, y lo hacemos a través del Departamento de Desarrollo, impulsando huertas de gente más joven, digamos, que se pueda aprender en esto de la huerta. Una última pregunta en esta parte que podríamos llamar introducción. La pandemia, la emergencia sanitaria ha dado un empujón también en esta dirección. Por un lado ha traído una emergencia económica, y allí aparece el factor que mencionaba Laura hace un rato, ¿no? La huerta como alternativa para que determinados sectores de la sociedad tengan una alimentación nutritiva y a bajo costo. Ahí tenemos una manifestación de ese fenómeno, pero también lo pregunto por otro lado, lo que nos señalaban algunos oyentes más temprano, que para zafar del encierro ha estado el vuelco hacia la huerta en el jardín de la casa, por ejemplo, transformando lo que eran canteros en pequeños espacios de huerta. ¿Qué ven ustedes? Sí, nosotros en particular, en nuestro caso, sí, vimos la verdad que de marzo del año pasado, que al principio hubo como un parate total. Después a nosotros, como empresa Huerta en Casa, nos
nos empezó a pasar de que nos empezaron a preguntar por huertas de nuevo y nos empezaron a reflotar gente que había querido hacer una huerta hace años atrás y nunca o no nos habían contestado o en ese momento no podían, y gente que quería reflotar la huerta que la tenía abandonado o que quería hacer el proyecto y en ese momento no podía. Como que yo creo que la gente, al estar en la casa encerrados, teniendo más tiempo para dedicarle, dándose cuenta de lo importante que es, yo creo que esto ayudaba a valorar un poco todo el tema de tener tus alimentos en las casas, como que la pandemia nos dio pila de cosas buenas, a valorar las cosas importantes de la vida, o sea, como fue un parate general, que ahí como que te da para pensar todas las cosas innecesarias que hacemos durante el día, en la locura, digamos, del día a día. Y ahí nos dio un parate de que lo importante es la familia, estar con salud, estar sanos, y bueno, el tema de la huerta es algo que hace muy bien para cuando estás ahí en cuarentenado, encerrado. Vayan levantando la mano los demás también, ¿no? Por ejemplo, Laura, tú sobre este factor pandemia, ¿qué impresión tenés? Bueno, fueron como visiones diferentes en el sentido de que, por ejemplo, las clases que yo daba, los talleres en la escuela sustentable se suspendieron porque las clases se habían suspendido. Entonces buscarle la vuelta a tener clases virtuales con huerta, con los gurises de la escuela. Y bueno, y me armé unos videitos ahí en mi huerta para pasarle a los gurises, y después nos intercambiábamos fotos o videos que ellos hacían de las huertas de las casas. Porque hubo un fenómeno muy interesante en esta escuela de Jaure, que comenzamos a trabajar en el año 2016 con el edificio nuevo, y había 36 niños. Ahora tenemos unos casi 80 niños en la escuela. Son todos alumnos nuevos que han ido en estos 5 años, han ido integrándose, y pasamos de tener un 30% de huertas a tener un 90% de huertas en la casa, a través de toda la parte esta de educación, yo le llamo talleres del gusto, con huerta y cocina, de forma curricular, todo el año, clases curriculares con horario fijo. Entonces las clases de huerta tenían que seguir de alguna forma virtual, y conseguimos ese nexo con las maestras de subir al CREA los videos de huerta. Pero también a través de los grupos de productores de la red de agroecología, tengo mi perro adentro, se coló el perro de la huerta de la red de agroecología, hubo una gran demanda de plantines, semillas, preguntas de cómo plantar, de cómo hacer. Entonces armamos un par de calendarios de siembra que los colgamos en la página web de Slow Food y de la red de agroecología, algún videíto, y también tratar de que la gente accediera a las semillas y a los plantines, que era lo más difícil para arrancar una huerta, tanto en ciudad como acá en el balneario, ¿no? Tipo en la ciudad de la costa hay mucha huerta, y por suerte también hay como referentes de las huertas comunitarias que están en diferentes lugares, y acá en la ciudad de la costa hay en Solimar y en Santa Ana. Entonces también podíamos derivar un poco a la gente que quería armar huerta y cómo conseguir plantines y semillas hacia eso. Y esa era como la gran demanda. Marcelo, brevemente también sobre esto, la pandemia y qué incidencia tuvo en un nuevo empuje de esta onda de las huertas. Fue increíble. Yo creo que sí, que mucho de lo que han dicho se ha visto reflejado. La pandemia aumentó la cantidad de gente que está haciendo huerta. Y hay una cosa muy importante que me parece que hay que resaltar, que más allá de tener los alimentos en la casa, además, es la satisfacción de poder lograrlo, ¿no? Porque siempre se dijo, no, es más barato comprarlo que producirlo. Bueno, pero la satisfacción de poder producirlo uno en la casa, eso es increíble. Y habla también un poco, bueno, de qué es lo que estamos comiendo. Porque uno nunca sabe la trazabilidad de ese alimento. En cambio, bueno, si está produciéndolo en la casa, obviamente que eso hace de que el alimento sea más sano, digamos, para la persona. Sí. Ha habido además cambios en la forma de hacer huertas que han facilitado las cosas.
o yo estoy muy confundido. Quiero decir, esta idea, por ejemplo, de los cajones, que se colocan incluso en cierta altura, ¿no? Arriba de una especie de mesa, y que, bueno, permiten que la espalda de quien hace huerta sufra menos, o alternativas parecidas que permiten que se haga huerta en espacios muy chicos en el balcón de un apartamento. Eso supongo que ha sido un motor también, ¿o no? ¿Desde cuándo existen esas posibilidades? Yo creo que existen desde siempre. Desde siempre, supongo, sí. Cualquier espacio que uno tenga es suficiente como para hacer huerta. Basta con que haya un lugar donde dé la luz. Listo. No precisan tener un gran patio o un lugar amplio, o ni siquiera un invernadero, porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucha demanda de gente que está haciendo huerta de invernaderos. Generalmente a veces no es la mejor opción el invernadero, porque uno está creando una zona prácticamente desértica donde va a tener problemas con el agua después. Eso es una cosa muy importante también, que capaz que habría que decirle, ¿no? El tema del agua. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer huertas, pero no a cosechar el agua. En nuestros techos cae muchísima agua de muy buena calidad y que muchas veces no hacemos nada con esa agua, va a los desagües fluviales. Entonces habría que incentivar las huertas y la cosecha, en la posibilidad, obviamente, una persona que vive en un apartamento no puede hacer cosecha de agua, pero esa gente que vive en casas, habría que insistir en la cosecha de agua de los techos. Con 10 milímetros de agua que cae en una casa que tenga 100 metros cuadrados, estamos hablando de 1000 litros de agua, suficiente como para regar la huerta muchísimos días. Pero, a ver, por ejemplo, mostraba más temprano algunos oyentes sus huertas y en algunos casos lo que se veía era una especie como de estantería de madera en una pared, en un costado de un balcón. Pero en vertical, ¿no? En vertical, la huerta vertical. Sí. La idea es aprovechar ahí, vale, el espacio. O sea, nosotros ahí va, como decía, ahí nosotros no tenemos, en los talleres y eso siempre decimos que el espacio no es una limitante y que para hacerte la huerta vos podés reciclar cualquier recipiente que tengas o podés armarte algo en madera. O sea, en la huerta se puede hacer en cualquier cosa y sí, la verdad que la gente se las ingenia muchísimo para plantar sus alimentos, como decís vos, en cualquier balcón, en cualquier espacio, mientras tengas sol. La verdad que está buenísimo, y para el que no lo probó, que se tire a hacerlo, que es espectacular. Pero, por ejemplo, a ver, la imagen tradicional de una huerta que cualquiera tiene en la cabeza es la de una persona inclinada sobre la tierra, sobre el suelo, manejando con sus manos una azada, por ejemplo, un rastrillo, etcétera, ¿no? Ahora claro, eso es más en el campo. Acá en la ciudad tenés que adaptarte y hacer, ahí va, si no tenés tierra, como decís vos, en apartamentos y eso, hay que inventar. No, pero la sola posibilidad de no tener que inclinarse, la sola posibilidad de poder trabajar como arriba de una mesa, eso ya es muy interesante y facilita las cosas para una cantidad de gente, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso, Laura? Bueno, yo creo que igual hay que ver que nosotros estamos hablando de huertas en un cajón o en una mesa que no van a ser, no van a darnos la comida que vamos a necesitar siempre. Es como más bien o educativa o por tener un cultivo que pueden ser aromáticas o algunas lechugas, pero cuando hablamos de producción de alimentos no es sustentable hacerlo en mesas, digo, hay que hacerlo sobre la tierra y hay que ver el tipo de producción que queremos hacer, ¿no? Si queremos hacer una permacultura o monocultivo de lechugas, por ejemplo. Pero yo creo que sí, que la facilidad que se ha creado tanto en las huertas horizontales o en mesa o en canteros de madera me parece bárbaro, porque todo el mundo puede acceder a ella, se puede tener un canterito en la terraza o en el fondo de casa, y me parece que es muy importante. Lo mismo como cuando tenemos las composteras,
Digo, yo en casa tengo una compostera gigante porque tengo una chacra y tengo una producción de 2 hectáreas de árboles nativos, necesito mucho compostaje. Claro. Pero cuando hablamos de compostar la yerba del mate, el café, las verduras que utilizamos todos los días en nuestra casa, a mí a veces ir a visitar amigos que tiran la yerba junto con la otra basura, me viene es como si estás tirando oro, porque en realidad y sin embargo, ¿cuánto es se comida hace, para ¿no? la tierra. Y sin embargo, ¿cuánto se hace, no? ¿Cuánto se desperdicia esa basura, entre comillas, ese residuo, ¿no? Horacio también saltaba con ese tema, a ver, ¿por qué? Sí, no, o sea, lo del compostaje es algo tan fuerte como lo de las huertas, es todo parte del mismo ciclo y es de las pocas cosas que nosotros podemos contribuir desde nuestra casa a mejorar un poco el gran problema de la basura que hay en el mundo. Es una contribución que podemos hacer con pequeños actos todos los días de separar la basura. Y aparte un dato que es recontra importante, que entre el 40 y el 60% de la basura es compostable, o sea que reducís la basura prácticamente a la mitad, y eso ya tiene un impacto muy grande. Si lo pensás en una casa, después lo pensás en la manzana, en el barrio, en la ciudad, en el país, o sea, es increíble si todos haríamos compostaje, cómo mejoraríamos el tema de la basura. Y aparte, como decía Laura, estás generando un abono espectacular para justamente devolverle a la tierra y cerrar el círculo, para usarlo en la huerta, en un árbol, en un parque, si no tenés, en una maceta, en lo que sea, pero es un crimen, como dice Laura, tirar la yerba, tirar los restos orgánicos al mismo lugar donde tirás todo lo otro. Así que, por favor, pónganse a compostar la gente, que es el futuro y hay que hacerlo ya. Para cerrar este bloque, porque después vamos a ir a ver lo que hacen cada uno de ustedes, por qué lado están vinculados a las huertas, impulsando las huertas, pero para cerrar este bloque voy a Marcelo con un saludo que le manda alguien que lo conoce desde la Facultad de Agronomía, Elena, y que tira esta frase: la quinta es terapéutica. ¿Hay algo de eso también? Sí, totalmente. Esa conexión con la tierra, aunque haya que agacharse, Emiliano, que es muy importante agacharse también. Yo lo que siempre les digo a la gente que está haciendo huerta es que lo que hay que trabajar y no pasar trabajo. Eso es muy importante, porque a veces la gente crea dispositivos que son más complicados que para hacer algo que es más fácil, digamos. Entonces no hay que tener miedo a agacharse un poco y a estar en contacto con la tierra, aquellos que tienen la posibilidad. Porque en el caso de Horacio se ve que trabaja con mucha gente que tiene menos posibilidades de estar en ese contacto con la tierra. Y vuelvo a resaltar lo mismo que dijeron los tertulianos: sin agua y sin compost no hay huerta posible. Entonces, si no reciclamos todos los residuos orgánicos, es muy, muy difícil poder cerrar el ciclo que hablaba Horacio. Mirá, tenemos oyentes militantes en este sentido. Marta, de Nueva Helvecia, señala: yo utilizo hasta el té de los sobrecitos. Perfecto. Sí, claro. Es un gran alimento para las lombrices también. El café, la yerba, el té, todo eso. Lo único que hay que sacarle es el ganchito de metal y nada más. Después va con papel y con todo. Hacemos una pausa por acá. Ya volvemos, ya seguimos en esta edición de La Mesa Verde con el foco puesto en las huertas.